Frío, gran frío. Mirá, vamos a aprovechar el tiempo porque hace mucho frío aquí hoy. Está posiblemente 2 grados bajo cero. Pero yo no te voy a decir cómo resolver el problema en la Argentina, porque sería una petulancia que es innecesaria. Pero hay muchas ideas dando vuelta, porque uno ve mucho y porque uno piensa mucho y porque uno analiza mucho. Entonces, yo te voy a contar o te voy a explicar qué es lo que yo haría. A lo mejor lo que yo haría coincide más con tu posición que si yo digo hay que hacer tal cosa, porque vos te sentirías como que sí, hay que hacer porque él la hace. En vez, en el caso este yo lo voy a poner más a la altura de nosotros. O sea, ¿qué haríamos nosotros frente al problema dramático que tiene la Argentina en este momento? Sobre todo que se ha agudizado tanto en estos últimos tiempos con el problema de la inseguridad, que se ha puesto picante la cosa, y la falta de futuro, de trabajo. O sea, el gobierno está acorralado y los otros gobiernos anteriores no resolvieron el problema. O sea, Cristina y Néstor hicieron un esfuerzo enorme, pero un esfuerzo enorme yo puedo hacer arando la tierra con un arado de hace 100 años y hago un esfuerzo enorme. Pero las condiciones que ese arado de mancera con un caballo y una reja no me permiten hacer la gran obra que, por ejemplo, hace una máquina moderna de hoy, que es una máquina súper potente que ara, arrastra, planifica y siembra el mismo campo en la misma pasada. O sea, la tecnología y la capacidad de los elementos, los instrumentos mecánicos de última generación hacen que la eficiencia sea extraordinaria, aunque a lo mejor el tipo que maneja la máquina es el mismo tipo o el hijo del que andaba arando con el buey, con los bueyes. O sea, no es el hombre el que se superó, sino se superó mediante la tecnología aplicada, o sea, mediante la modernidad. El tipo puede ser el mismo, porque el mismo que manejaba el arado con un buey o con 2 bueyes puede ser el mismo que maneje la máquina que va sembrando en una forma extraordinaria y rápida y eficiente. Entonces, si yo te planteo a vos, por ejemplo, y te digo, mira, el problema de Argentina, la pobreza, la miseria, la marginación social, nos explotan, en fin, todo lo que todo el mundo se escucha. Pero siempre es el otro que está de enfrente y que va a decir, pero no hacen nada, los políticos no sirven. Pero si te lo pongo en el nivel tuyo, o sea, te digo, mira, yo es lo que yo haría. No quiere decir que te estoy diciendo, mirá, no, te estoy diciendo, yo haría esto frente a esta situación. Y creo que estoy más cerca de que vos me entiendas y que vos corporices una nueva idea de pensar el país. Y si eso logramos corporizarlo, lo vamos a expandir de tal forma y de tal manera que se va a hacer carne en la población, en la gran mayoría. ¿Me entendés? Ahora bien, entendida esa instancia, o sea, vamos a suponer que nosotros seamos los encargados de buscarle soluciones al problema. Ese problema que es un problema muy serio y que no lo han podido resolver los políticos y que no tiene nadie un proyecto realmente serio como para resolverlo. Todo lo que la política hoy propone son parches, son remiendos, son tratar de arreglar las cosas desde las estructuras obsoletas que tenemos de hace, como vengo diciendo, los 100 años. Ahora bien, entonces, ¿cómo nosotros vamos a suponer que tenemos que dar una prueba, que tenemos que dar un examen? Vamos a hacerlo más lógico, que tengamos que dar un examen y que nos pasen al frente de un escenario y digamos, usted ponga a ver cómo usted sería capaz de resolver el problema que tenemos de hacinación social, de falta de trabajo, de falta de vivienda, de falta de servicios
esenciales como la salud, la educación y además, dentro del país que tenemos, producir un cambio estructural en la mentalidad de la gente para que todo el mundo se involucre en los problemas y ayude entre todos a resolverlo. A ver, pase al frente fulano de tal, Juan Pérez, y hable y explíqueme usted qué haría. ¿Te dan cuenta cómo cambia la cosa? Entonces, vamos a suponer que ya pasaron varios y llega mi turno. Tratar de dar el ejemplo. Entonces me dice, bueno, me dice el conductor, a ver, exponga usted Reynoso ahora. Y bueno, y ahí entonces empieza lo que te voy a decir hoy. Que esto es realmente importante y ponerle atención, porque a lo mejor dentro de un rato, mañana o dentro de una semana, te llaman a vos para preguntarte cómo vos la ves y cómo resolverías el problema. Bueno, ya estoy arriba del escenario. Hay, qué sé yo, 500 personas que me están escuchando y que se tienen que ir de ahí con una idea concreta. Se tienen que ir de ahí con haber aprendido algo. Yo tengo la obligación y el desafío de demostrarle a esa gente que mi opinión le puede ser útil. O sea, que mi manera de expresar lo que les voy a proponer tiene que resultar de utilidad, porque si no es una charla de que podemos hacerla en un café. Entonces, esa gente que me conoce a mí porque me ve en internet está curiosa por ver qué es lo que yo les voy a decir. No se olviden que no vengo a decir ustedes tienen que hacer esto, sino que vengo a decir lo que yo haría, como cuando le tocó a los otros que estuvieron anterior que yo hablando, dijeron yo haría tal cosa, yo haría esto, yo haría aquello, yo haría reformaría la Constitución, yo pondría a todo el mundo en cana, yo, qué sé yo, cada uno pondría expone una idea, la culpa tiene el imperialismo internacional, la banca que no sé cuánto, los que se robaron todo, cada uno expone su idea. Entonces, en mi turno, yo les diría más o menos lo siguiente, lo que yo haría. Y entonces, lo primero, presentaría el panorama de la realidad argentina, lo primero que haría yo, porque si vos vas a trabajar en algún taller, lo primero que tenés que ver es qué herramientas tenés y qué es lo que vos vas a hacer. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Un cajón? ¿Vas a hacer una pieza de adorno? ¿Vas a decorar una maceta? ¿Vas a pintar un cuadro? En fin, ¿qué es lo que vos vas a hacer? ¿Con qué materiales contás? ¿Cuáles son tus herramientas que tenés? Porque por ahí estás en una carpintería y tenés que pintar un cuadro. Entonces, no creo que con un martillo y un serrucho vas a pintar un cuadro. Entonces tenés que hacerte primero que todo lo que tenés que hacerte es de una composición del lugar, para saber qué es lo que puedes hacer. Entonces, yo, por ejemplo, diría, bueno, ¿cuál es el problema fundamental de la Argentina? Empezaría por eso. Y el problema de la Argentina es que hay una gran pobreza, hay una gran falta de trabajo, hay una gran marginación social, ha crecido la delincuencia, el delito, ha crecido los robos, en fin, desastre, hay problemas en la educación, hay problemas en la salud, la gente no tiene trabajo, la gente no tiene vivienda. Y entonces yo diría, ¿dónde ocurre eso? ¿En todo el país? No, bueno, lo principal es Buenos Aires y sus alrededores. O sea, vamos a tomar como punto de origen el Obelisco y vamos a trazar un círculo desde el Río de la Plata toda la vuelta para empezar en Quilmes y terminar por La Lucila, Vicente López, qué sé yo, Martínez, no sé. 40 kilómetros del Obelisco todo alrededor. Y entonces me encuentro que en ese espacio, que es el 1% del territorio nacional, que son 3 millones de kilómetros cuadrados, este espacio que yo estoy marcando son unos 3.000, 3.500 kilómetros cuadrados.
O sea, vive un tercio del país. Viven más de 10 millones de habitantes en ese espacio físico. Eso es lo primero que yo encontraría. Una sobrepoblación en un minúsculo espacio físico. Entonces, ya tengo los materiales de trabajo. O sea, ya voy a trabajar en algo concreto. 10 millones de habitantes en 3.000 kilómetros cuadrados. Y una enorme extensión allá de 3 millones de kilómetros cuadrados, aparentemente deshabitado, desocupado. El problema del país entonces no es la pobreza y la marginación social y la política, sino es el desequilibrio social que genera esa agrupación desmesurada de gente viviendo en un espacio físico reducido. Y entonces, por lo tanto, no tiene servicios públicos, no tiene agua potable, no tiene cloaca, no tiene producción primaria de alimentación y tiene un hacinamiento habitacional porque viven en Buenos Aires y sus alrededores 10 millones de habitantes en un espacio que tendría cómodamente solamente para vivir 3 o 4 millones de habitantes, pero no 10 millones como viven. Al comprobar que ese hacinamiento tiene un origen racional, lógico. ¿Por qué? Porque las estructuras en las cuales esa gente ha llegado a vivir son estructuras obsoletas, que no están preparadas de ninguna forma, ni social, ni política, ni económicamente, para que esa gente pueda subsistir en ese espacio. O sea, no tiene medios de trabajo, medios de ocupación que pueda generar un ingreso razonable para mantenerse. Carece de estructuras habitacionales, carece de estructuras comunicacionales, carece de educación, carece de salud, en fin, es un lugar carenciado para la gran mayoría. O sea, vive solamente un privilegio, vive bien, vive estable en el centro de la capital y en algunos barrios, no en todos. Ahora, ¿qué pasa? Como toda esa gente que vive en la marginalidad no tiene control incluso sobre su familia. O sea, hay que salir a rebuscársela, como sea. ¿Quién impide que esa muchachada, esa juventud no vaya a la escuela? ¿Quién impide que esa muchachada no esté expuesta al delito, al asalto, al robo, a la droga? ¿Quién es lo que impide en ese hacinamiento que hay? No hay posibilidad. Entonces, yo que estoy viendo, lo que yo haría, por ejemplo, por eso dije lo que yo haría un relevamiento de todo eso, para conocer en profundidad. Es como cuando usted va al médico. ¿Qué hace el médico? El médico le hace un relevamiento de su salud, o sea, lo que es un diagnóstico. Y le manda, el médico cuando dice me duele acá, le manda a hacer una radiografía, en fin, para saber cuál es el problema. Porque si usted no detecta el problema que usted tiene que resolver y lo analiza con especialistas, el médico, por ejemplo, saca una radiografía y lo consulta con varios especialistas, radiólogos, porque ve una manchita aquí y dice, bueno, ¿esto qué puede ser? Y eso puede ser un tumor, puede ser un absceso, puede ser, en fin, un cáncer, puede ser. Lo mismo en esto. Cuando uno tiene un relevamiento de toda la realidad, no se olvide que la realidad son 40 kilómetros alrededor del obelisco. Cómo vive esa gente, de qué trabaja, qué produce, qué consume, cómo vive, cómo se educa, cómo se cuida su salud y todo. Cuando tenemos un relevamiento profesional, sabemos cuáles son las carencias y cómo se pudieran resolver. Si usted no tiene un relevamiento y un estudio sobre la problemática, usted nunca podrá resolver un problema. Entonces eso es lo que no saben los políticos nuestros, y por eso el gran voluntarismo del dirigente que viene a conducir los destinos de los argentinos, de Estado. No tienen un estudio
de primero cuál es la problemática, porque después viene lo otro, cómo se resuelve la problemática. Ahora estamos solamente, yo estoy exponiéndole a esa gente, no se olvide que estoy arriba del escenario, exponiéndole qué es lo que yo haría. Y claro, yo haría eso porque lo primero que necesitaría para hacer cualquier cosa que piense hacer en el futuro es saber qué es lo que tengo que hacer. Después, cómo lo puedo hacer, con quién lo puedo hacer y si lo que voy a hacer, ¿ese es el lugar físico o es otro lugar físico? Porque si yo me voy a ocupar de resolver el problema de 10 millones de habitantes sin mover a ninguno de esos habitantes del lugar, lugar habitacional que está actualmente viviendo, como no lo voy a resolver. O sea, si yo voy a agarrar una villa miseria y la voy a urbanizar y le estoy dando un mejoral, le estoy dando una aspirina a esa sociedad, a esa parte de la sociedad, porque eso no le va a resolver el problema, que le urbanice la villa. Le legalizo la miseria, le legalizo la pobreza, pero no le resuelve el problema. ¿Se dan cuenta cómo vamos aprendiendo todos cómo se hace lo que no se sabe cómo se tiene que hacer? No se olviden que yo estoy hablando de lo que yo haría. O sea, no lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es ya es otra instancia. Ya podemos hablar también de eso, no nos vamos a escapar al bulto. Pero lo que yo haría significa que usted pudiera pensar exactamente lo mismo, o que a lo mejor usted coincide con eso y tenemos entonces una percepción más o menos homogénea con respecto a la problemática. O sea, el hecho de tener pobreza es un desafío a la inteligencia, no es un desafío a la voluntad. O sea, pobreza, resolver el problema de pobreza no es ser político. El político ya vemos que no lo ha resuelto. O sea, estamos ocupados de todas estas cosas porque los políticos no han resuelto el problema. O sea, ese es el problema que la Argentina tiene. El problema que la Argentina tiene es que la clase política no ha estado a la altura de la demanda de la sociedad. O sea, eso hay que decirlo. Porque si la clase política estuviera preparada y capacitada para resolver la problemática, los problemas no se hubieran agudizado. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que, de acuerdo a cómo están dadas las circunstancias y las posibilidades que ofrecen los que están en la política, esto no tiene solución para nada. Porque ninguno de los políticos habla de este tema que hablamos nosotros. Ellos están en lo de ellos, a ver cómo ellos hacen su espacio y crean su supervivencia o su sobrevivencia. Pero no tienen una capacidad para analizar esto como lo estamos haciendo ustedes y yo ahora. Entonces, nosotros si nos dejamos llevar por los políticos, y no vamos a tener solución bajo ningún punto de vista en ningún momento. Ahora fíjense, ayer yo hablaba en otro video del problema que se viene con la automatización, la robotización. Entonces fíjense la cantidad de problemas que tiene la sociedad a resolver y que la gente que supuestamente debiera estar ocupada en esto, está ocupada en emparchar. Y claro, entonces usted dice, bueno, pero son todos, y usted dice con razón, son todos unos inútiles, son todos unos chorros, todos unos incapaces, porque usted ve que en la esquina de su casa le matan a un vecino, que le asesinan a una chica, que las drogas no sé cuánto, que el narcotráfico invadió esto, que no hay trabajo, que los tipos se van a trabajar de cartonero, que se quedan sin vivienda, que viven hacinados, que se mueren de calor, que se mueren de frío, que no tienen agua, que no tienen gas, que no tienen luz. Y entonces usted dice, bueno, si ahora que somos 40 millones de habitantes, tenemos tantos problemas sin resolver, ¿qué será de esta población? ¿Qué seremos nosotros dentro de 30 o 40 años cuando vamos a ser casi el doble? Esto no es política, porque un político no le va a presentar este análisis. Yo no tengo ninguna ambición y posibilidades, como no las tiene ninguno de ustedes. Nosotros somos independientes en serio,
pero independientes no de la política y nada, sino independientes de los compromisos que se pueden contraer. Nosotros estamos analizando la problemática. Entonces, fíjese, 3 millones de kilómetros cuadrados, 44 millones de habitantes, más de 10 millones viven en el 1% de la superficie del país. ¿Y qué le voy a hablar del problema? Si nosotros no le mostramos a los políticos el camino que deben recorrer, nosotros no podemos seguir alimentando incapaces, ineptos y soberbios. Entonces, por eso, yo cuando me hablan a mí de afiliarme a un partido, afiliarme a otro, ese no es el camino, amigos, compañeros. El camino no es ese. Cuando empecemos a hablar de política, porque en estos espacios vamos a empezar a hablar de política después, porque estos problemas solamente se resuelven, lamentablemente, desde la política. La sociedad no tiene otros instrumentos para resolver sus problemas. Entonces, si vamos a llegar a que los políticos lo resuelvan, vamos a crear nuestros propios políticos, y si no, le vamos a enseñar qué es lo que tienen que hacer. Porque ellos no saben, nos han demostrado que no saben qué hacer. Ha habido muy buenas voluntades que han hecho mucho dentro del desorden que hay, pero eso no es suficiente. Ahora ya llegamos a una instancia donde las cosas tienen que cambiar. Y el único que le va a exigir cambio es el pueblo, y nosotros somos el pueblo. Usted que está ahí abajo del escenario, este imaginario escenario donde hemos venido a exponer las ideas hoy, usted es parte de este que debe exigirles a esos que mañana le van a conducir a usted sus intereses. Entonces, vamos a empezar por poner las cosas realmente claritas para que ningún distraído diga que no entendió de qué se trata. En fin, seguimos trabajando muerto de frío. Tengo un frío terrible hoy, pero no importa, estoy con el calor que me dan ustedes y la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Y eso no cualquiera se puede vanagloriar, de hacer las cosas bien. Nosotros que somos los de abajo, y es un orgullo ser de abajo, y tener ideas, por supuesto.